El fin de semana se conoció información importante relacionada a ANSES porque el gobierno nacional confirmó que se va a pagar un subsidio de 15.000 pesos a aquellas personas que han sido víctimas de coronavirus, es decir, a sus familiares, a aquellas personas que fueron víctimas fatales tras sufrir coronavirus. Y queremos saber los detalles, cómo se va a pagar, cuándo, a partir de qué momento y cuáles son los requisitos que deben cumplir estas personas y cómo deben solicitarlo. Por eso estamos con Carlos Gallo, que es el jefe regional de ANSES, a quien saludamos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Hola, buen día, Luciana. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, información muy importante, la dábamos durante el fin de semana, mucha gente se comunicó y bueno, queremos saber cómo se tramita y a partir de cuándo se va a empezar a pagar este subsidio de 15.000 pesos. Sí, Luciana, el subsidio de contención familiar es un beneficio que existe desde el año 2006. Se implementó por medio de un decreto en ese momento del entonces presidente Néstor Kirchner. Ese subsidio es para las personas que fallecen, eran solo para las personas que cobraban una jubilación o una pensión contributiva al momento del fallecimiento. Esto está vigente hasta el día de hoy. El monto de ese subsidio de contención familiar era de 6.000 pesos, el último aumento fue de julio del 2015 y se le pagaba a algún familiar directo de la persona del jubilado o el pensionado fallecido. Lo que se hizo ahora, lo que ha sido noticia en los últimos días y lo que se implementa a partir del día de hoy es la ampliación de ese subsidio de contención familiar. Por un lado, en su monto pasa de 6.000 pesos a 15.000 pesos y por otro lado se incorporaron a nuevo grupo de personas. Pensiones, la pensión universal para el adulto mayor, pensiones no contributivas, que son la de madre de 7 o más hijos, y pensiones por discapacidad, y además, esto que decías vos, para las personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad y fallecen por causa de COVID-19. Así que esto, como te decía, se comienza a implementar a partir de hoy. Bien, ¿qué es lo que implica o cómo podemos diferenciar una persona que se encuentra en situación de vulnerabilidad? Son las personas que no tienen un trabajo registrado, todas las personas, la ANSES por su base de datos y por su sistema tiene información amplia en cuanto a la ciudadanía. Las personas que cobran la asignación universal por hijo, las personas que no tienen un trabajo registrado, personas que están cobrando un fondo de desempleo, son las personas que van a poder acceder a ese beneficio e, insisto, lo va a cobrar algún familiar directo. Bien, a este beneficio. En la información se aclaraba que también podía darse este beneficio para aquellas personas que tenían un trabajo formal. ¿Se refiere a aquellos que a la víctima fatal o en realidad a los familiares que van a cobrar ese subsidio? No, el familiar naturalmente puede tener un trabajo registrado, lo que se hace la evaluación socioeconómica es de la persona que fallece, como en un montón de beneficios. Justamente también las pensiones no contributivas al momento de otorgarse, se hace una evaluación socioeconómica que también, insisto, lo hace un sistema, no hay trabajadores sociales haciendo esta evaluación, sino que es el mismo sistema a través de cruce con base de datos de AFIP y demás, es quien determina si corresponde este beneficio. Pero la persona que fallece, para poder percibirlo algún familiar, no tiene que tener trabajo registrado. Es importante aclarar también que para poder percibirlo, lo que se requiere es una factura a nombre de la persona que ha realizado el pago de los gastos de sepelio, porque el subsidio de contención familiar, el objetivo final es eso, es una ayuda desde el Estado Nacional y desde el ANSES para hacer frente a los gastos tan onerosos que son hoy en día, ¿no? para afrontar los gastos de sepelio. Bien, ¿cómo se solicita? ¿Cómo se puede acceder a este beneficio una vez que esta persona ya tiene la factura correspondiente de todo el pago de lo que implica el sepelio? Sí, por medio de la oficina virtual, es un trámite que ha sido incorporado también la última semana, que poco a poco se van incorporando nuevos trámites a la oficina virtual. Por ahí se puede tramitar, lo que se le solicita es el DNI del titular, del solicitante, valga la redundancia, el acta de defunción de la persona fallecida y se solicita también acreditar el vínculo directo, ¿no? Estamos hablando del acta de nacimiento, por ejemplo, un acta de matrimonio, certificados de convivencia para poder acreditar el vínculo y con esa información ANSES emite el pago para que puedan ir y cobrarlo por ventanilla en una entidad bancaria, en un Banco Nación en este caso. Este subsidio rige a partir de hoy, pero no va a ser retroactivo, es decir, se va a dar a aquellas personas que han fallecido a partir de ahora. ¿Cómo se va a computar, digamos, aquellos otros que también ya murieron a causa de coronavirus y que están también efectivamente en una situación vulnerable?
Sí, no, esto se ha implementado, la definición se ha tomado ahora en los últimos días, así que esta modificación empieza a regir a partir de este momento, ¿no? Bien. Bueno, además a partir de hoy se está pagando la tercera cuota, el tercer pago de el IFE. Son 400.000 los argentinos que han recibido ayuda estatal. Mucha gente, ¿no? Más de lo estimado. ¿Cuál es un poco el balance que hacen desde ANSES? Sí, Luciana, 400.000 son los mendocinos y mendocinas que han percibido una ayuda del Estado son más de 400.000, entre el ingreso familiar de emergencia y el ATP. Particularmente respecto al ingreso familiar de emergencia son cerca de 360.000 mendocinos y mendocinas. Estamos hablando que son hogares, ¿no? Porque es ingreso familiar, es para un integrante del hogar a quien le corresponde el pago. Son 360.000 en cada etapa, estamos hablando de más de 1 millón de personas a quienes les va a llegar este ingreso familiar de emergencia. Si sumamos las 3 etapas, que la tercera comienza a pagarse, como bien decías vos hoy, y estamos hablando, sí, de una inversión importantísima del Estado Nacional, son más de 10.000 millones de pesos para Mendoza, que yo siempre digo que no solo es una ayuda importantísima para ese hogar, para poder sobrepasar esta situación tan compleja, sino también es una medida importantísima para motorizar el consumo. El ingreso familiar de emergencia, cualquier persona que lo percibe, naturalmente vuelca ese dinero al consumo, así que también es muy importante para sostener el comercio, el trabajo, además de tener otras medidas que han servido de apoyo para los trabajadores y las trabajadoras, como puede ser el ATP, que también es una ayuda importantísima para el empresariado. Así que se terminó de pagar la segunda etapa la semana pasada, también para nosotros un desafío importante porque se terminó de bancarizar al 100% del universo del ingreso familiar de emergencia. Hablaba la semana anterior con autoridades del Banco Nación porque terminó ese pago por ventanilla de los 10.000 pesos y se terminó de manera muy ordenada, afortunadamente. Y bueno, ya al tener bancarizado ese 100% del universo, vamos a comenzar a pagar a partir de hoy a las beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo, dentro del mismo calendario que cobran este beneficio. Comienza el día 10 hoy y termina el día 24 de agosto, y a partir del 25 de agosto ya se le va a comenzar a pagar a todo el resto de los beneficiarios y beneficiarias que, como decía, ya están bancarizados en su totalidad. Así que vamos a tener un calendario mucho más ágil y mucho más inteligente de pago. Bien, por último, Carlos, le consulto, en estos 5 meses el IFE ha ido en aumento en nuestra provincia, la cantidad de personas que lo han solicitado. Mira, Luciana, el IFE se separa, el universo de beneficiarios se separa en 2 etapas. Primero, la asignación universal por hijo lo cobra las mujeres, que son en su gran mayoría mujeres, que están cobrando este beneficio en el momento. Y por otro lado, el resto de los beneficiarios y beneficiarias. Estamos hablando de monotributistas categorías A y B, monotributistas sociales, personas sin trabajo registrados y demás. El segundo universo que te acabo de nombrar se ha ido repitiendo. Son todas las personas que se inscribieron por primera vez en el IFE y han cobrado la segunda y la tercera etapa. Lo único que ha variado en sus 3 etapas son las beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo, porque lo que puede haber sucedido es que en la primera etapa del ingreso familiar de emergencia esa madre no tenía un trabajo, por lo tanto estaba cobrando la Asignación Universal por Hijo. Ya al momento de la segunda etapa consiguió un trabajo, por lo tanto no está cobrando la Asignación Universal por Hijo, por lo tanto no le corresponde el ingreso familiar de emergencia. ¿A qué me refiero con esto? Que el universo ha variado muy poco. La primera etapa fueron 359.000 beneficiarios, en la segunda etapa 362.000 y en esta última etapa son 359.219, o sea, ha cambiado ese universo mínimamente, porque lo único que hace variar son el universo de beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo. Así que vamos a seguir más o menos en la misma cantidad de beneficiarios. Bien, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, por toda la información. No, por nada, Luciana, que estés muy bien.